Buenos días. En este corte informativo hablaremos sobre diferentes temas interesantes de la física. Yo les hablaré sobre la lineal, dilatación lineal, cúbica y superficial. La lineal ocurre cuando un objeto experimenta dilatación a causa de una variación de temperatura predominante en una sola dimensión. Ello se debe a características propias de un material, a su forma geométrica. Por ejemplo, en un alambre o una barra, cuando hay un incremento de temperatura, es el largo en el que mayor cambio sufre a causa de la dilatación térmica. ¿En qué consiste? Consiste en un material sólido. Los átomos mantienen sus posiciones relativas más o menos fijas, debido a la agitación térmica. Siempre están oscilando en torno al mismo. Al aumentar la temperatura, también aumenta la oscilación térmica, haciendo que las posiciones de oscilación media cambien. Esto es debido a que el potencial de enlace no es exactamente parabólico y tiene asimetría alrededor del mínimo. Fórmula de dilatación lineal y su coeficiente. Para medir la dilatación lineal partimos de una longitud inicial L y una temperatura inicial T del objeto del que se quiere medir su dilatación. Supongamos que dicho objeto es una barra cuyo largo es L y las dimensiones de la sección transversal son mucho menores que L. Primero se somete dicho objeto a una variación de temperatura, que es triángulo y T, de modo tal que la temperatura final del objeto, una vez que se haya establecido el equilibrio térmico con la fuente de calor, será T, comilla, es igual a T más y el triángulo y a T. Durante este proceso, la longitud del objeto también habrá cambiado a un nuevo valor. L, comilla, es igual a L más triángulo y L, donde el triángulo y la L es la variación de la longitud. Se define de dilatación lineal A como el coeficiente entre la variación relativa de longitud por unidad de variación de temperatura. La siguiente fórmula define el coeficiente de dilatación lineal A. Entonces quedamos en que A es igual a 1 entre L y triángulo L entre triángulo T, y te va a dar lo que es A. La dilatación superficial es la expansión que ocurre cuando un objeto experimenta variaciones de su superficie a causa de una variación de temperatura. Se debe a características propias del material o a su forma geométrica. La dilatación predomina en dos dimensiones, en la misma proporción. Por ejemplo, en una lámina, cuando hay una variación de temperatura, es la superficie de la misma la que mayor cambio sufre a causa de la dilatación térmica. Dilatación cúbica es el incremento del volumen de un cuerpo en forma de un sólido geométrico por su aumento interno de temperatura. Se le llama coeficiente de dilatación cúbica al incremento del volumen que experimenta la unidad de volumen al aumentar su temperatura en 1 grado centígrado. Un ejemplo de esto puede ser cuando una barra o algún trozo de metal es calentado a alta temperatura, se dilata en sus 3 dimensiones, en largo, ancho y alto. Un ejemplo de esto puede ser los pisos. Se tiene que dejar un espacio entre sus losetas debido a que cuando la temperatura aumente, este no sufra ningún daño, ninguna deformación. El coeficiente de dilatación cúbica se calcula con base en la dilatación lineal, ya que es 3 veces mayor. Esto lo podemos representar con esta fórmula. De esta manera se saca el coeficiente de dilatación, y esta es una manera simplificada de esta fórmula. También se puede calcular el aumento de volumen al variar la temperatura con esta fórmula, la fórmula que estamos viendo aquí, que representa el volumen final. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre el tema de las máquinas térmicas y sus tipos. Una máquina térmica es un dispositivo cuyo objetivo es convertir calor en trabajo. Para ello utiliza de una sustancia de trabajo, vapor de agua, aire o gasolina, que realiza una serie de transformaciones termodinámicas de forma clínica para que la máquina pueda funcionar de forma continua. Una máquina térmica es un conjunto de elementos mecánicos que permiten intercambiar energía, generalmente a través de un eje. Mediante la variación de energía de flujo de variación de densidad,
significativamente al atravesar la máquina. Se trata de una máquina de fluido en la que varía el volumen específico del fluido en tal magnitud que los efectos mecánicos y los efectos térmicos son interdependientes. En una máquina térmica, la comprensibilidad del fluido no es despreciable y es necesario considerar la influencia de la transformación de energía. Los tipos de máquinas térmicas son de combustión interna, combustión externa y de reacción. La combustión interna, el combustible se quema dentro del motor, como por ejemplo en los motores de carros o de motos. La combustión externa es el combustible que se quema fuera del motor, como por ejemplo el motor de máquina de vapor o la caldera. Y el último de reacción. Estas usan el principio de acción y reacción y es utilizado por los motores de avión. Cuídense mucho, ánimo. Yo voy a hablarles sobre las formas de transmisión de calor. Existen 3 formas de transmisión de calor: conducción, convección y radiación. En nuestro día a día presenciamos estas 3 diferentes formas de transmisión, ya que hacemos uso diario de ellas al cocinar los alimentos, tomar el sol, etc. Conocer con exactitud la diferencia entre las 3 es importante tanto para comprender correctamente el funcionamiento de los sistemas de calefacción como el de algunas energías renovables. Del primero que les voy a hablar va a ser conducción. En conducción el calor por conducción se produce cuando 2 objetos a diferentes temperaturas entran en contacto. El calor fluirá a través del objeto de mayor temperatura hacia el de menor, buscando alcanzar el equilibrio térmico. El equilibrio térmico es cuando ambos objetos alcanzan la misma temperatura. Convección. Voy a hablarles sobre la convección. La transmisión de calor por convección tiene lugar en líquidos y gases. Esta se produce cuando las partes más calientes de un fluido ascienden hacia las zonas más frías, generando de esta manera una circulación continua del fluido, corriente convectiva, y transmitiendo así el calor hacia las zonas frías. La circulación continua del fluido se le llama corriente convectiva, a lo que quería decir. Y radiación. La transferencia de calor por radiación no necesita el contacto de la fuente de calor con el objeto que se desea calentar. A diferencia de la conducción y convección, no precisa zonas más frías, generando de esta manera una circulación continua del fluido, corriente convectiva, y transmitiendo así el calor hacia las zonas frías. La circulación continua del fluido se le llama corriente convectiva, a lo que quería decir. Y radiación. La transferencia de calor por radiación no necesita el contacto de la fuente de calor con el objeto que se desea calentar. A diferencia de la conducción y convección, no precisa de materia para calentar. Como un ejemplo es esta imagen. Vamos a enfocar la imagen. No me voy a ver yo, pero se va a ver la imagen. Es conducción, el calor que transmite a través de la cuchara metálica. Esta es una taza de café con una cuchara adentro. Esta es la cuchara. En la conducción el calor se transmite a través de la cuchara metálica. Convección, el flujo del café dentro de la taza, aquí se puede ver. Y en radiación, la foto en sí, al ser una imagen térmica tomada con una cámara termográfica, capta el calor emitido por radiación de los cuerpos. Y aquí ya termina. Ya. Bueno, yo les hablaré sobre la eficiencia de una máquina térmica. Una máquina térmica, la eficiencia o pues el rendimiento es la relación que existe entre la energía que se desea obtener de la máquina, o sea, el trabajo que realiza la máquina, y la energía que consume en el funcionamiento. Esta energía se suministra. Para esto pues se lleva a cabo la eficiencia y depende de qué tan buena sea la máquina. En los automóviles, por ejemplo, el rendimiento es de 25% o 20% de la energía suministrada y el otro 75% se libera en la atmósfera en forma de calor. Un dato interesante sobre esto es que la máquina de Wells era más eficiente que la de Newcomen. A su vez era más eficiente que la de Savy. Pero, ¿existe algún límite en las mejoras de la eficiencia?
El límite superior al 100% viene impuesto en la Ley de la Conservación de la Energía.